Yo pagué la fiesta de compromiso de mi hija, pero en medio de las celebraciones, ella se acercó a mí y dijo: «Yo te llamé para servir a los invitados y hacer la limpieza, no para divertirte». Yo me retiré y me fui dejando mi celular grabando encima del estante de la sala. Cuando apreté para escuchar 2 días después. Dios mío, qué miedo. Por lo que yo oí, solo me quedaban 10 minutos para salvar mi vida. Pero déjenme contarles desde el principio, porque necesitan entender cómo una madre de 68 años llega al punto de huir de la fiesta de su propia hija con el corazón destrozado, sin saber que ese celular olvidado terminaría siendo la única razón por la que aún sigo respirando. Todo comenzó 3 meses antes, cuando Ivana apareció en mi casa con esa sonrisa calculadora que yo conocía tan bien. Traía a Carlos del brazo, su novio de 2 años, un hombre de traje impecable y palabras suaves que nunca me convenció del todo. Había algo en sus ojos que me inquietaba, una frialdad que ocultaba detrás de esa dentadura perfecta y esos modales estudiados. «Mamá, tenemos noticias maravillosas», anunció Ivana, extendiendo su mano izquierda para mostrarme un anillo de diamante que brillaba con una arrogancia obscena. «Carlos me propuso matrimonio. Vamos a casarnos en 6 meses». Debí haber visto las señales. Debí haber notado que no había verdadera emoción en su voz, solo esa nota de triunfo que siempre aparecía cuando conseguía algo que quería. Pero yo, como la tonta madre esperanzada que era, solo vi una oportunidad. Una oportunidad para acercarme a mi hija, para ser parte de su vida, para demostrarle que a pesar de todos nuestros años de distancia y frialdad, yo seguía siendo su madre y siempre estaría ahí para ella. «¡Qué felicidad, mi amor!», le dije, abrazándola con lágrimas en los ojos. Ella me devolvió el abrazo con rigidez, como si mi afecto le resultara incómodo. Carlos nos observaba desde el sofá, con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Queremos hacer una fiesta de compromiso antes de la boda», continuó Ivana, soltándose de mi abrazo más rápido de lo necesario. «Algo elegante, con todos nuestros amigos y familia. En mi casa, por supuesto. Tiene el espacio perfecto para recibir invitados». «Suena hermoso», respondí, sin imaginar lo que vendría después. Ivana intercambió una mirada con Carlos. Fue rápida, casi imperceptible, pero la vi. Ese lenguaje silencioso entre 2 personas que comparten secretos que nadie más debe conocer. «El tema, mamá, es que con los gastos de la boda y la luna de miel que Carlos quiere regalarme a Europa, no tenemos presupuesto para la fiesta de compromiso. Pero pensamos que quizás tú». Dejó la frase colgando en el aire, como un anzuelo esperando que yo mordiera. Y mordí. Por supuesto que mordí. «Yo me encargo», dije sin pensarlo 2 veces. «Quiero hacer esto por ti, Ivana. Por ustedes». La sonrisa que apareció en el rostro de mi hija no tenía nada de cálida. Era la sonrisa de alguien que acaba de conseguir exactamente lo que quería. Carlos asintió con aprobación, como si yo hubiera pasado algún tipo de prueba. «Eso sería maravilloso, mamá. Sabía que podíamos contar contigo». Durante las siguientes semanas, Ivana me envió listas interminables de requisitos. El catering debía ser de un lugar específico, nada de comida casera o soluciones económicas. Las flores tenían que ser importadas, variedades exóticas que costaban una fortuna. Insistió en contratar un grupo musical en vivo, no un simple DJ. Cada detalle que elegía era más caro que el anterior, y yo tragaba mi preocupación y asentía, porque quería que mi hija tuviera lo mejor. Vendí las joyas que mi difunto esposo Rodrigo me había regalado a lo largo de nuestros 40 años de matrimonio. El collar de perlas de nuestro aniversario de plata. Los aretes de diamantes que me dio cuando nació Ivana. El reloj antiguo que perteneció a su abuelo. Cada pieza llevaba una historia, un recuerdo, un pedazo de la vida que construimos juntos. Pero Rodrigo había muerto hacía 5 años, y esas joyas estaban guardadas en una caja, acumulando polvo y nostalgia. Al menos así, pensé, tendrían un propósito. Le darían felicidad a nuestra hija. Qué estúpida fui al creer que Ivana valoraría ese sacrificio. El día de la fiesta llegó con un cielo despejado y una brisa suave que hacía bailar las cortinas blancas en las ventanas de la casa de Ivana. Llegué temprano, como ella me había pedido, vestida con el mejor conjunto que tenía en mi armario, un vestido color crema que Rodrigo siempre decía que me hacía ver elegante. Me había arreglado el cabello en la peluquería, algo que rara vez hacía porque mi pensión apenas alcanzaba para los gastos básicos. Pero ese día era especial.
Ese día, por una vez, quería sentirme parte de la vida de mi hija. Cuando entré a la casa, Ivana estaba gritándole a los del catering porque habían colocado las mesas a 3 centímetros de donde ella quería. Carlos estaba al teléfono, hablando en voz baja en un rincón, con ese ceño fruncido que indicaba que algo lo preocupaba. Ninguno de los dos me saludó cuando llegué. «Mamá, finalmente», dijo Ivana cuando me vio, como si yo hubiera llegado tarde a pesar de estar 30 minutos antes de la hora acordada. «Necesito que ayudes con las flores. Los floristas las dejaron en cajas y alguien tiene que organizarlas en los jarrones». No hubo un gracias por hacer todo esto posible. No hubo un te ves hermosa, mamá. Solo órdenes y ese tono impaciente que usaba cuando hablaba con personal de servicio. Pasé las siguientes 2 horas organizando flores, acomodando sillas, verificando que cada detalle estuviera perfecto. Mis pies me dolían en esos zapatos elegantes que no usaba desde el funeral de Rodrigo. Mi espalda protestaba cada vez que me agachaba a recoger algo del suelo. Pero seguí trabajando, porque eso es lo que hacen las madres. Trabajamos en silencio, con amor, esperando que de alguna manera ese amor sea reconocido. Los invitados empezaron a llegar alrededor de las 6 de la tarde. Hombres en trajes caros y mujeres con vestidos de diseñador llenaron la sala de estar y el jardín. Todos traían regalos envueltos en papel brillante y sonrisas perfectamente practicadas. Ivana flotaba entre ellos como una reina recibiendo tributos, con Carlos siempre a su lado, su mano posesiva en la cintura de ella. Yo intenté mezclarme con los invitados, presentarme como la madre de la novia. Algunos fueron amables, otros me miraron con esa cortesía fría que la gente reserva para quienes consideran insignificantes. Escuché fragmentos de conversaciones sobre viajes a Europa, inversiones en bolsa, propiedades en la playa. Un mundo completamente ajeno al mío, donde mi pensión mensual de $1,200 parecía una broma cruel. Tomé una copa de champán de una bandeja que pasaba. Era la primera vez que probaba champán en años. El líquido burbujeante me cosquilleó la nariz y me hizo sentir, por un momento, como si yo también perteneciera a ese mundo de lujo y celebración que mi dinero había creado pero del que yo no formaba parte. Fue entonces cuando Ivana se separó del grupo de amigas con las que reía y se dirigió hacia mí. Su rostro mostraba esa expresión que conocía tan bien, la que usaba cuando estaba a punto de decir algo hiriente pero quería que pareciera casual, casi accidental. Se inclinó hacia mí, tan cerca que pude oler su perfume caro, ese que le había recomendado una de sus amigas de la alta sociedad. Su voz era baja, apenas un susurro, pero cada palabra cayó sobre mí como una piedra fría. Yo te llamé para servir a los invitados y hacer la limpieza, no para divertirte. Deja esa copa y ponte el delantal que dejé en la cocina. Los invitados necesitan más canapés y hay que recoger los platos sucios del jardín. Me quedé paralizada. El champán se volvió amargo en mi boca. Alrededor nuestro, la gente seguía riendo, conversando, ajena a la puñalada que mi hija acababa de clavarme en el corazón. Miré sus ojos buscando algún rastro de humanidad, alguna señal de que estaba bromeando, de que no podía estar hablándome en serio. Pero sus ojos estaban fríos. Muertos. Me miraba como se mira a un empleado incompetente que necesita ser puesto en su lugar. Ivana, yo soy tu madre, logré susurrar, mi voz quebrándose. Pagué por todo esto. Exactamente. Pagaste. Ese fue tu papel. Ahora cumple con el otro, cortó, enderezándose y alisando su vestido como si nuestra conversación fuera un simple inconveniente en su noche perfecta. Y por favor, mantente en la cocina y fuera de la vista. Mis amigos no necesitan saber que mi madre es una simple jubilada que no tiene nada interesante que aportar a sus conversaciones. Se alejó antes de que yo pudiera responder, dejándome ahí de pie con esa copa de champán temblando en mi mano y las lágrimas ardiendo en mis ojos, luchando por no caer. No lloré. No en ese momento. No les daría esa satisfacción. Dejé la copa de champán sobre la mesa más cercana y caminé hacia la cocina con la cabeza en alto, aunque cada paso me costaba un esfuerzo monumental. Podía sentir los ojos de algunos invitados siguiéndome, esas miradas llenas de lástima o curiosidad morbosa de quienes habían presenciado mi humillación y se alegraban secretamente de que no fuera la suya. La cocina estaba vacía. Los del catering habían salido a servir más bebidas y canapés. Sobre la isla de mármol encontré el delantal que Ivana había mencionado, doblado con esa precisión enfermiza que ella aplicaba a todo en su vida. Era un delantal simple, gris,
del tipo que usan las empleadas domésticas. Lo tomé entre mis manos temblorosas y algo dentro de mí se rompió definitivamente. 42 años. 42 años desde que di a luz a esa niña. La cargué en mis brazos, la alimenté, velé sus noches de fiebre, sacrifiqué mis sueños para que ella pudiera tener los suyos. Trabajé turnos dobles cuando Rodrigo cayó enfermo para que ella pudiera seguir en esa universidad cara que había elegido. Y ahora, en la fiesta que yo pagué con las últimas cosas de valor que me quedaban, ella me trataba como basura descartable. No me puse el delantal. En su lugar, lo dejé caer sobre el piso de la cocina impecable. Mis manos ya no temblaban, estaban quietas, frías, decididas. Algo se había apagado dentro de mí en ese momento, como una vela que finalmente se rinde ante el viento. Salí de la cocina por la puerta trasera, la que daba al pequeño jardín lateral de la casa. No quería cruzar nuevamente por la sala llena de invitados, no quería ver las miradas de lástima ni escuchar más risas que ahora me sonaban a burla. Rodeé la casa hasta llegar a donde había estacionado mi viejo auto, ese Toyota del año 2003 que mantenía vivo con reparaciones milagrosas y la ayuda de Mateo, el mecánico del barrio que me cobraba precios justos porque había sido amigo de Rodrigo. Fue entonces cuando recordé que había dejado mi teléfono celular dentro de la casa. Lo había estado usando antes de que llegaran los invitados, grabando un video de la decoración. Quería tener un recuerdo de cómo había quedado todo, de ese momento en que pensé que mi relación con Ivana finalmente mejoraría. ¡Qué ironía! Había dejado el teléfono grabando sobre el estante de la sala, junto a ese jarrón de cristal que costó $300 y que Ivana insistió en comprar porque daba el toque perfecto de elegancia. Pensé en volver a buscarlo. Mi teléfono era viejo, pero era lo único que tenía para comunicarme con el mundo exterior. Sin embargo, la sola idea de entrar nuevamente a esa casa, de ver la cara de mi hija, de arriesgarme a otro desprecio público, me resultaba insoportable. El teléfono podía esperar. Yo necesitaba salir de ahí inmediatamente, antes de que el dolor que estaba conteniendo explotara frente a todos esos extraños. Subí a mi auto y conduje de regreso a mi pequeño departamento en el otro lado de la ciudad, ese lugar modesto de 2 habitaciones que había sido mi refugio desde que Rodrigo murió. Las lágrimas finalmente comenzaron a caer cuando dejé atrás el barrio exclusivo donde vivía Ivana, ese vecindario de casas enormes y jardines perfectos que yo nunca podría costear. Lloré por la madre que había sido y por la hija que nunca tendría. Lloré por Rodrigo, que no estaba ahí para sostenerme y decirme que todo estaría bien. Lloré por las joyas vendidas, por los sueños rotos, por los 42 años de amor incondicional arrojados a la basura como ese delantal gris que dejé tirado en el piso de su cocina. Cuando llegué a mi departamento, eran casi las 10 de la noche. Me quité ese vestido color crema que ya nunca volvería a ponerme y lo metí al fondo del armario, donde no tendría que verlo nunca más. Me puse mi camisón viejo y me acosté en la cama, mirando el techo en la oscuridad, sintiendo como el peso de la traición me hundía cada vez más en el colchón. No comí nada esa noche ni al día siguiente. El dolor había reemplazado al hambre. Me quedé en cama la mayor parte del tiempo, ignorando las 3 llamadas que recibí en el teléfono fijo. No quería hablar con nadie. No quería explicar por qué había huido de la fiesta como una ladrona en la noche. No quería escuchar consejos sobre cómo las familias deben mantenerse unidas, o darle otra oportunidad a tu hija. El segundo día después de la fiesta, mi hermana Alma apareció en mi puerta. No había respondido sus mensajes ni sus llamadas, y ella, con esa persistencia amorosa que siempre la había caracterizado, decidió venir personalmente a verificar que yo siguiera con vida. Inés, abre esta puerta ahora mismo o llamaré al administrador del edificio, gritó desde el pasillo. Su voz tenía esa mezcla de preocupación y determinación que no admitía negativas. Abrí la puerta arrastrando los pies, consciente de mi aspecto lamentable. No me había bañado, mi cabello era un desastre y probablemente olía a tristeza acumulada. Alma entró como un vendaval, cargando bolsas con comida y una expresión en su rostro que oscilaba entre el alivio y la furia. ¿Qué demonios pasó en esa fiesta?, preguntó, dejando las bolsas en la pequeña mesa del comedor y girándose para enfrentarme. Ivana me llamó histérica diciendo que te fuiste sin despedirte, que dejaste todo tirado y la avergonzaste frente a sus invitados. Pero yo te conozco, hermana. Tú no harías algo así sin una razón muy poderosa. Me derrumbé. Le conté todo. Cada palabra hiriente, cada mirada despectiva,
cada momento de humillación que había soportado no solo esa noche, sino durante años de tratar de ganarme el afecto de una hija que parecía incapaz de sentir nada más que desdén por mí. Alma me escuchó en silencio, su rostro volviéndose cada vez más serio, sus manos apretándose hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Esa niña está podrida por dentro», dijo finalmente, con una rabia controlada que pocas veces le había visto. «Y tú necesitas alejarte de ella. Inés. Necesitas protegerte». «Es mi hija», susurré, aunque las palabras ya no tenían el peso de antes. «Es todo lo que me queda de Rodrigo». «Rodrigo se revolcaría en su tumba si supiera cómo te trata su hija», respondió Alma con dureza. «Y tú lo sabes. Él nunca habría permitido esto». Tenía razón. Rodrigo había sido un hombre gentil pero firme. Si hubiera visto a Ivana tratarme de esa manera, habría intervenido inmediatamente. Pero Rodrigo llevaba 5 años bajo tierra, y yo había estado sola, navegando esta relación tóxica sin su guía ni su apoyo. «Por cierto», dijo Alma mientras comenzaba a sacar comida de las bolsas, decidida a alimentarme quisiera o no, «dejaste tu teléfono en casa de Ivana». Ella lo mencionó cuando llamó. Dijo que lo recogieras cuando quisieras, aunque por su tono parecía más una orden que una invitación. Mi teléfono. Lo había olvidado por completo en medio del trauma emocional. De repente me pareció muy importante recuperarlo. No por el aparato en sí, que era viejo y básico, sino porque la idea de que Ivana tuviera algo mío, cualquier cosa que me conectara a ella, me resultaba intolerable. «Iré a buscarlo esta tarde», dije, sintiendo como una nueva determinación comenzaba a crecer dentro de mí. No era rabia, no exactamente. Era algo más frío, más definitivo. Era el momento en que una madre finalmente entiende que debe protegerse de su propia hija. Alma insistió en acompañarme, pero le dije que necesitaba hacer esto sola. Necesitaba enfrentar a Ivana una última vez, recuperar mi teléfono y cerrar ese capítulo de mi vida de forma definitiva. Mi hermana no estaba convencida, pero finalmente aceptó, haciéndome prometer que la llamaría en cuanto saliera de ahí. Me duché, me vestí con ropa cómoda y conduje nuevamente hacia el barrio de Ivana. Era media tarde y el sol brillaba con una intensidad casi cruel, como burlándose de la oscuridad que sentía por dentro. El trayecto me pareció más largo que nunca, cada semáforo en rojo una oportunidad para dar la vuelta y olvidarme del maldito teléfono. Pero seguí adelante. Necesitaba ese cierre. Cuando llegué frente a la casa de Ivana, el jardín aún mostraba rastros de la fiesta. Algunas sillas estaban apiladas en un rincón, esperando que la empresa de alquiler las recogiera. El césped tenía marcas donde habían estado las carpas. Todo parecía triste y desolado bajo la luz del sol, como si la casa misma se avergonzara de lo que había ocurrido entre sus paredes. Toqué el timbre y esperé, mi corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y determinación. No hubo respuesta. Toqué nuevamente. Silencio. Probé girar la manija de la puerta y, para mi sorpresa, cedió. La puerta estaba abierta. Ivana tenía esa costumbre peligrosa de dejar la casa sin seguro cuando estaba en el jardín trasero o en el piso superior. Había intentado advertirle muchas veces sobre los riesgos, pero ella siempre me ignoraba con ese gesto de fastidio que reservaba especialmente para mis consejos maternales. «¿Ivana?», llamé desde la entrada, mi voz resonando en el vestíbulo vacío. «Soy yo. Vine por mi teléfono». Nadie respondió. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio pesado que hace que cada pequeño ruido se amplifique de manera perturbadora. Podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina y el tic-tac del reloj de péndulo en la sala. Nada más. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La sala de estar todavía mostraba señales de la fiesta. Algunas copas olvidadas sobre las mesas, servilletas arrugadas, el olor residual de perfumes mezclados y comida cara. Me dirigí directamente al estante donde había dejado mi teléfono, junto al jarrón de cristal que tanto había costado. Allí estaba, exactamente donde lo había dejado. Lo tomé y vi que la batería estaba casi agotada, pero aún tenía algo de carga. La pantalla mostraba la aplicación de cámara abierta, congelada en el último fotograma que había capturado antes de que yo lo dejara ahí. Me di cuenta con horror de que el teléfono había seguido grabando. Durante 2 días completos, ese aparato viejo y obstinado había permanecido encendido, capturando quién sabe cuántas horas de nada, probablemente. O quizás sonidos de Ivana limpiando después de la fiesta, conversaciones telefónicas intrascendentes,
El ruido de la televisión. Presioné el botón para detener la grabación y el teléfono casi se apaga por falta de batería. Estaba a punto de irme cuando escuché voces que venían del jardín trasero. Me quedé inmóvil, reconociendo inmediatamente la voz de Ivana. Estaba hablando con alguien, su tono era diferente al que usaba conmigo, más suave pero también más calculador. La otra voz era masculina. Carlos. Algo en mi interior me advirtió que debía irme, que tomara mi teléfono y saliera de esa casa inmediatamente. Pero mis pies no se movieron. En lugar de eso, me encontré caminando silenciosamente hacia la cocina, desde donde podía escuchar mejor lo que decían sin ser vista. «Ya te dije que no puede esperar 6 meses más», decía Carlos, su voz cargada de una tensión que nunca le había escuchado. El hombre educado y cortés de la fiesta había desaparecido, reemplazado por alguien desesperado y peligroso. «Los tipos a los que les debo no van a esperar hasta que nos casemos y tengamos acceso a tu herencia». «¿Y qué quieres que haga?», respondió Ivana con irritación. «No puedo hacer que mi madre se muera más rápido. Aunque créeme, después de cómo arruinó mi fiesta con su comportamiento patético, no me importaría que desapareciera mañana mismo». Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. Me aferré al borde de la encimera de la cocina, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mi propia hija, hablando de mi muerte con esa indiferencia cruel, como si yo fuera simplemente un obstáculo inconveniente en su camino hacia el dinero. «Ese es precisamente el punto», continuó Carlos, y algo en su tono hizo que se me erizara la piel. «Tal vez no necesitamos esperar a que la naturaleza siga su curso». Hubo un silencio largo y terrible que me hizo contener la respiración. «¿Qué está sugiriendo exactamente?», preguntó Ivana, pero su voz no sonaba horrorizada ni escandalizada. Sonaba curiosa, interesada. «Los accidentes pasan todo el tiempo, especialmente con personas mayores que viven solas», dijo Carlos, y juro que pude escuchar la sonrisa siniestra en su voz. «Una caída en las escaleras, un escape de gas, un incendio. Cosas trágicas pero completamente creíbles». «Carlos, estás hablando de matar a mi madre», dijo Ivana, pero no como una acusación. Lo dijo como si estuviera considerando seriamente la propuesta, sopesando los pros y los contras de un plan de negocios. «Estoy hablando de resolver un problema», corrigió Carlos. «Tú misma dijiste que tu madre cambió su testamento el año pasado, que ahora planea dejar parte de su casa y sus ahorros a tu tía Alma y a esa ridícula organización benéfica que apoya. Si esperamos a que muera naturalmente, podrías terminar con menos de la mitad de lo que te corresponde. Pero si algo le pasara ahora, antes de que haga más cambios, tú serías la única heredera directa». Mi mente trabajaba frenéticamente. Era verdad que había actualizado mi testamento. Después de la muerte de Rodrigo, después de años de frialdad por parte de Ivana, había decidido que mi hermana Alma merecía algo de seguridad en su vejez. Y había destinado una suma considerable a un refugio de mujeres maltratadas, una causa que me importaba profundamente. Pero nunca imaginé que Ivana se enteraría, mucho menos que le importaría tanto. «¿Cuánto necesitas exactamente?», preguntó Ivana después de otro silencio cargado. $50,000 para el viernes. O los tipos que mencioné van a romperme las piernas. Y eso si tengo suerte. Si no la tengo, simplemente desapareceré y nadie volverá a saber de mí. No tengo $50,000, Carlos. Gasté casi todo en esta maldita casa y en mantener las apariencias. Pero tu madre sí los tiene. O al menos tiene una casa que vale 10 veces eso. Una vez que ella ya no esté, podemos vender la propiedad inmediatamente. Yo conozco a alguien que puede hacer que parezca un accidente completamente natural. Es discreto, profesional. Nadie sospechará nada». «¿Ya contactaste a alguien?». La voz de Ivana sonaba más firme ahora, más decidida. Mi hija estaba discutiendo mi asesinato con la misma naturalidad con la que habría planeado unas vacaciones. «Tengo un contacto. Un tipo que trabajó conmigo en la constructora hace años, antes de que lo despidieran por... Bueno, eso no importa. El punto es que sabe cómo hacer estas cosas. Y necesita el dinero tanto como yo». «¿Cuánto cobra?». $10,000. En efectivo. Y lo quiere por adelantado. «No tengo $10,000 en efectivo, Carlos. Pero tienes tarjetas de crédito. Joyas.
cosas que puedes vender o empeñar rápidamente. Y una vez que tu madre esté fuera del camino, podrás pagar todo eso y mucho más. Otro silencio. Podía imaginarlos en el jardín, mirándose, llegando a un acuerdo silencioso que sellaría mi destino. ¿Cuándo?, preguntó finalmente Ivana. Esta tarde. Hoy mismo. Tu madre vive sola, ¿verdad? No tiene sistemas de seguridad sofisticados. Su edificio es viejo. Será fácil. El tipo entrará, hará su trabajo, y para mañana todo habrá terminado. Esta tarde, repitió Ivana, y había algo en su voz que me heló la sangre. No era horror. No era duda. Era aceptación. Está bien. Hazlo. No esperé a escuchar más. Salí de la cocina caminando de espaldas, tan silenciosamente como pude, mi corazón latiendo tan fuerte que temía que pudieran escucharlo desde el jardín. Mis manos temblaban violentamente mientras sujetaba mi teléfono contra mi pecho. Llegué a la puerta principal, la abrí con cuidado para que no hiciera ruido y salí a la luz del sol que ahora me parecía completamente irreal. Caminé hacia mi auto como si estuviera en un sueño. O más bien, en una pesadilla. Subí, cerré la puerta, puse el seguro y me quedé ahí sentada, tratando de que mi cerebro procesara lo que acababa de escuchar. Mi hija acababa de ordenar mi muerte. Mi única hija, la niña que había crecido en mi vientre, a quien había amamantado y consolado en noches de tormenta, acababa de firmar mi sentencia de muerte por dinero. Por una herencia que ni siquiera era tan grande. Por una casa modesta y algunos ahorros que había acumulado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Y lo peor de todo, tenían razón sobre una cosa. Yo vivía sola. Mi edificio era viejo, con seguridad mínima. Un portero que trabajaba solo hasta las 6 de la tarde y luego dejaba la puerta principal con un código que todos los residentes conocían. Nadie notaría a un extraño entrando a mi departamento. Nadie vendría a ayudarme si gritaba. Miré el reloj en el tablero de mi auto. Eran las 3:15 de la tarde. Carlos había dicho esta tarde. Eso podía significar en cualquier momento desde ahora hasta la noche. ¿Cuánto tiempo tenía? ¿1 hora? ¿2? ¿10 minutos? Mis manos seguían temblando cuando encendí el motor. Necesitaba pensar. Necesitaba un plan. Pero sobre todo, necesitaba mantenerme con vida. Conduje sin rumbo fijo durante varios minutos, dando vueltas por calles que no reconocía, mi cerebro trabajando a una velocidad frenética mientras trataba de decidir qué hacer. Cada auto que veía en el espejo retrovisor me parecía sospechoso. Cada persona en la acera podía ser el asesino que Carlos había contratado. El mundo se había convertido en un lugar hostil y amenazante en cuestión de segundos. Mi primer instinto fue llamar a la policía. Saqué el teléfono del bolsillo, mis dedos torpes por la adrenalina que corría por mis venas. Pero entonces me detuve. ¿Qué les diría exactamente? ¿Qué escuché a mi hija y su prometido planeando matarme? ¿Sin pruebas? ¿Sin testigos? Ellos negarían todo. Dirían que estaba loca, que era una madre amargada inventando historias para arruinar la felicidad de su hija. Y probablemente les creerían a ellos, no a una viuda de 68 años con lágrimas en los ojos y una historia que sonaba sacada de una película de suspenso barata. Además, el tiempo que tomaría hacer la denuncia, explicar la situación, convencer a algún oficial de que me tomara en serio, podía ser tiempo que no tenía. Carlos había sido muy claro. Esta tarde. Hoy mismo. El asesino podría estar ya en camino a mi departamento, esperando que yo regresara para hacer parecer que había sido un accidente doméstico. Estacioné en un área de descanso junto a la carretera, mis manos aún aferradas al volante como si fuera lo único que me mantenía anclada a la realidad. Necesitaba pensar con claridad. Necesitaba ser inteligente. El pánico no me salvaría, solo la astucia lo haría. Entonces recordé mi teléfono. La grabación. Había estado grabando durante 2 días. ¿Era posible que hubiera capturado la conversación que acababa de escuchar? El aparato había estado en la sala, no muy lejos del jardín. Si las voces habían sido lo suficientemente altas, si el micrófono había funcionado. Con dedos temblorosos, abrí la aplicación de galería. Allí estaba, un video de más de 40 horas de duración. El archivo era enorme. Probablemente había llenado toda la memoria disponible del teléfono antes de detenerse. Necesitaba revisarlo, pero no podía hacerlo ahí,
en mi auto, en medio de una carretera. Necesitaba un lugar seguro. Pensé en ir a casa de Alma, pero la descartó inmediatamente. Si Carlos o Ivana decidían buscarme, ese sería el primer lugar donde mirarían. Necesitaba un sitio donde nadie pensara en buscarme, donde pudiera tener tiempo para revisar la grabación y decidir mis próximos pasos. El motel. Había un motel económico a unos 20 minutos de donde estaba, uno de esos lugares anónimos donde nadie hace preguntas y pagas en efectivo. Rodrigo y yo habíamos pasado por ahí muchas veces cuando íbamos a visitar a su hermano en el pueblo vecino. Nunca nos habíamos hospedado allí, pero recordaba el letrero, Motel Vista Verde. Tarifas por hora y por noche. Conduje hacia allá, verificando constantemente el espejo retrovisor, asegurándome de que nadie me siguiera. El motel era exactamente como lo recordaba, un edificio bajo de 2 pisos con puertas pintadas de verde desteñido y un estacionamiento de grava. El letrero de neón parpadeaba incluso a plena luz del día, anunciando habitaciones disponibles. La recepción olía a humedad y tabaco viejo. Un hombre de unos 50 años con barriga prominente y una camiseta manchada me miró desde detrás del mostrador, apenas levantando la vista de su teléfono móvil. «Necesito una habitación por esta noche», dije, tratando de que mi voz sonara firme y normal. «Pagaré en efectivo. $80 la noche». «Pago por adelantado», respondió sin mucho interés, extendiendo una mano grasosa. Saqué el dinero de mi billetera, agradeciendo mentalmente que hubiera ido al banco la semana anterior. El hombre me entregó una llave física, no una tarjeta electrónica, y señaló vagamente hacia el segundo piso. Habitación 208. Arriba, al final del pasillo. Wi-Fi no funciona muy bien, pero hay cable. No me importaba el Wi-Fi ni el cable. Solo necesitaba 4 paredes y una puerta con seguro. Subí las escaleras metálicas que crujían bajo mis pies y encontré mi habitación. Era pequeña y deprimente, con una cama que había visto mejores días, una televisión antigua y un baño diminuto. Pero tenía lo que necesitaba, privacidad y seguridad relativa. Cerré la puerta con llave, corrí la cadena de seguridad y arrastré la única silla de la habitación para colocarla bajo la manija, una precaución adicional que había visto en películas. Luego me senté en la cama y saqué mi teléfono. La batería estaba en 5%. Busqué desesperadamente un cargador en mi bolso y di gracias a Dios cuando encontré uno arrugado en el fondo. Lo conecté a la pared y esperé unos minutos hasta que el teléfono tuvo suficiente carga para funcionar sin apagarse. Abrí el video nuevamente. 42 horas de grabación. No tenía tiempo para revisar todo. Necesitaba ir directamente al final, a las últimas horas, donde estaría la conversación que había escuchado. Moví la barra de progreso hacia adelante, hacia las últimas 2 horas de grabación. La pantalla mostraba principalmente la sala vacía de Ivana, el ángulo extraño desde el estante capturando parte del sofá y la entrada al jardín. Durante largos minutos no pasaba nada, solo la sala silenciosa y el movimiento ocasional de las cortinas por el viento. Entonces aparecieron ellos. Ivana y Carlos entrando desde el jardín, sus voces claras y nítidas. Mi corazón se aceleró. El teléfono los había grabado. Tenía la prueba. Subí el volumen al máximo y escuché nuevamente la conversación que había oído en persona hacía apenas una hora. Pero esta vez era diferente. Esta vez quedaba registrada, documentada, irrefutable. Cada palabra cruel de Ivana, cada sugerencia siniestra de Carlos, cada detalle del plan para asesinarme. Cuando la grabación terminó, me quedé mirando la pantalla oscura del teléfono, sintiendo una mezcla extraña de terror y alivio. Terror porque la amenaza era real, porque mi propia hija realmente quería verme muerta. Alivio porque tenía pruebas, porque no estaba loca, porque podía demostrar que no estaba inventando nada. Pero ¿qué hacer con esas pruebas? Ahora que las tenía, ¿cómo usarlas para mantenerme con vida? Miré el reloj en la pared del motel. Las 4:30 de la tarde. Habían pasado más de 2 horas desde que había escuchado la conversación. El asesino podría estar ya en mi edificio. Podría estar forzando la cerradura de mi departamento en este mismo instante. O peor, podría estar esperándome, sabiendo que eventualmente tendría que regresar. Necesitaba ayuda. Necesitaba a alguien que me creyera, que me ayudara a navegar esta pesadilla. Mi hermana Alma era la opción obvia, pero ¿podía ponerla en peligro? Si Ivana y Carlos descubrían que ella sabía algo,
¿También la convertirían en un objetivo? Entonces pensé en Leandro. Leandro Fuentes, el abogado que había ayudado a Rodrigo con su testamento años atrás. Era un hombre honesto, de esos que quedan pocos en el mundo. Había sido amigo de mi esposo desde la universidad y siempre se había portado bien con nosotros, cobrando honorarios justos y dando consejos legales gratuitos cuando los necesitábamos. Después de la muerte de Rodrigo, había sido él quien me ayudó a poner en orden todos los papeles de la herencia, quien se aseguró de que Ivana no pudiera manipular la situación a su favor cuando yo estaba demasiado destrozada para pensar con claridad. Busqué su número en mi lista de contactos. Mis dedos dudaron sobre la pantalla. Eran casi las 5 de la tarde de un martes. Probablemente estaría en su oficina. O tal vez ya camino a casa. ¿Atendería la llamada de una clienta que no había hablado con él en más de un año? No tenía otra opción. Presioné el botón de llamada. El teléfono sonó 3 veces. 4. 5. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz familiar. Inés, ¿eres tú? Leandro, dije, y mi voz se quebró. Toda la fortaleza que había mantenido durante las últimas horas se desmoronó de repente. Necesito ayuda. Mi hija. Ella está tratando de matarme. Hubo un silencio breve, pero que se sintió eterno. ¿Dónde estás?, preguntó finalmente, su voz profesional pero con un tono de urgencia. Dime dónde estás ahora mismo. Le di la dirección del motel. Escuché el sonido de llaves y una puerta cerrándose del otro lado de la línea. No te muevas de ahí. Voy para allá. Inés, escúchame bien, no hables con nadie, no abras la puerta a nadie excepto a mí. Entendido. Entendido, susurré. Estaré ahí en 20 minutos. Mantén tu teléfono encendido. Colgó y yo me quedé sentada en esa cama deprimente de motel, abrazándome a mí misma, tratando de mantener a raya el pánico que amenazaba con consumirme. Los 20 minutos que esperé a Leandro se sintieron como 20 horas. Me quedé sentada en la orilla de la cama, mirando fijamente la puerta, sobresaltándome con cada ruido en el pasillo. Cada paso en las escaleras metálicas, cada motor de auto en el estacionamiento, cada voz distante me hacía pensar que Carlos o el asesino me habían encontrado de alguna manera. Revisé mi teléfono obsesivamente, verificando que la grabación seguía ahí, que no era un producto de mi imaginación aterrorizada. Reproduje fragmentos aleatorios solo para confirmar que las voces eran claras, que las palabras eran inconfundibles. Cada vez que escuchaba a Ivana decir «está bien, hazlo», sentía una puñalada nueva en el pecho. Finalmente, 3 golpes firmes en la puerta me hicieron saltar. Inés, soy yo. Leandro. Me acerqué a la puerta con cautela, mirando por la mirilla. Era él, inconfundible con su cabello gris peinado con cuidado y su traje oscuro ligeramente arrugado después de un día de trabajo. Abrí la puerta rápidamente y él entró, cerrándola de inmediato tras de sí. Leandro Fuentes tenía 62 años, pero se mantenía en buena forma. Sus ojos marrones me escanearon con preocupación profesional, evaluando mi estado con la experiencia de alguien que había visto muchos clientes en crisis a lo largo de su carrera. Cuéntame todo, dijo sin preámbulos, señalando la cama para que me sentara mientras él tomaba la silla que yo había colocado contra la puerta. Sacó una pequeña libreta y un bolígrafo de su maletín. Desde el principio. No omitas ningún detalle. Y así lo hice. Le conté sobre la fiesta, sobre la humillación, sobre cómo había dejado mi teléfono grabando sin querer. Le conté sobre mi regreso a la casa de Ivana 2 días después, sobre la conversación que había escuchado en el jardín. Le hablé de Carlos y sus deudas de juego, del plan para hacerme parecer un accidente, de los $50,000 que necesitaban con urgencia. Leandro escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, puso su libreta a un lado y extendió la mano. Muéstrame la grabación. Le entregué mi teléfono y observé su rostro mientras reproducía el video. Vi cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus ojos se entrecerraban con cada frase condenatoria. Cuando terminó, se recostó en la silla y exhaló lentamente. Esto es evidencia sólida de conspiración para cometer homicidio, dijo finalmente, su voz de abogado tomando control. Con esto podemos ir a la policía y obtener órdenes de arresto inmediatas. ¿Pero me creerán?, pregunté, mi voz pequeña y asustada. Ivana es muy convincente.
Podría decir que la grabación está manipulada, que yo la edité de alguna manera para hacerla quedar mal. Los forenses pueden verificar la autenticidad de la grabación, respondió Leandro con firmeza. Y además, hay detalles específicos en esa conversación. Carlos menciona a un contacto, alguien que trabajó con él en una constructora. Eso puede rastrearse. Menciona una deuda específica, $50,000 para el viernes. Todo eso puede verificarse e investigarse. Me pasó el teléfono de vuelta y yo lo guardé en mi bolso como si fuera el objeto más valioso del mundo. Y en ese momento, lo era. Era la diferencia entre la vida y la muerte. Hay algo más que necesitas saber, continuó Leandro, su tono volviéndose aún más serio si eso era posible. No puedes volver a tu departamento. No hasta que esto esté resuelto. Si ese hombre que Carlos contrató está esperándote allí, estarías caminando directo a una trampa. ¿Entonces qué hago?, pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a trepar por mi garganta nuevamente. ¿Me quedo escondida para siempre? ¿Dejo que Ivana y Carlos ganen? Por supuesto que no, dijo Leandro, y había algo en su voz que me hizo recordar por qué Rodrigo confiaba tanto en él. Vamos a ir a la policía ahora mismo. Vamos a presentar esta evidencia y vamos a asegurarnos de que tu hija y su prometido enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pero primero, necesito que hagas algo por mí. Sacó su propio teléfono y abrió una aplicación. Voy a enviarte un enlace. Quiero que subas ese video a una nube de almacenamiento. No solo lo mantengas en tu teléfono. Si algo le pasa a ese dispositivo, necesitamos tener una copia de seguridad. Tenía sentido. Hice lo que me pidió, aunque mi teléfono viejo y lento tardó varios minutos en cargar el archivo enorme. Mientras esperábamos, Leandro hizo algunas llamadas. Primero a la estación de policía, preguntando por un detective específico que conocía de casos anteriores. Luego a alguien más, una conversación más corta donde solo dijo: es urgente. Necesito un favor. Cuando finalmente el video terminó de subirse a la nube, Leandro se puso de pie. Vamos. Tengo un contacto en la fiscalía que nos va a recibir. Es mejor ir directamente allá que a una estación de policía regular. Esto es un caso de intento de homicidio. Necesitamos que lo tomen en serio desde el principio. Lo seguí fuera de la habitación del motel, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente estaba haciendo algo concreto para protegerme. Terror porque esto haría que la situación fuera real e irreversible. Una vez que presentáramos las pruebas, no habría vuelta atrás. Mi relación con Ivana, por tóxica y dañina que hubiera sido, terminaría de forma definitiva. Mi hija iría a prisión. Y yo tendría que vivir el resto de mis días, sabiendo que mi propia sangre había querido verme muerta. Íbamos bajando las escaleras del motel cuando mi teléfono sonó. El número de Alma apareció en la pantalla. Inés. Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Ivana me llamó hace una hora preguntando por ti. Dice que fuiste a su casa a buscar tu teléfono y que cuando ella llegó del supermercado ya no estabas. Sonaba preocupada, pero había algo raro en su voz. Algo que no me gustó. Miré a Leandro, quien había escuchado suficiente como para entender la situación. Asintió, indicándome que respondiera. Alma, escúchame con atención. No le digas a Ivana que hablaste conmigo. No le digas nada. Y por favor, no vayas a tu casa esta noche. Quédate en un hotel o con una amiga, pero no en tu casa. ¿Qué? Inés, me estás asustando. ¿Qué está pasando? No puedo explicártelo ahora, pero confía en mí. Por favor. Haz lo que te digo y mañana te explicaré todo. Hubo un silencio tenso. ¿Estás en peligro?, preguntó finalmente mi hermana, su voz temblando. Estuve. Pero ahora estoy con Leandro y vamos camino a la fiscalía. Todo va a estar bien. Voy para allá. No, dije con firmeza. Quédate lejos de esto por ahora. Te prometo que te llamaré en cuanto pueda. Colgué antes de que pudiera protestar. Leandro ya estaba en su auto, un sedán gris que había visto días mejores pero que estaba impecablemente limpio por dentro. Me senté en el asiento del pasajero y él arrancó el motor. El trayecto a la fiscalía tomó 40 minutos en el tráfico de la tarde. Durante el camino, Leandro me explicó qué esperar. Habría preguntas, muchas preguntas.
Tendría que contar mi historia varias veces. Revisarían la grabación minuciosamente. Tomarían mi declaración oficial. Y si todo salía como esperábamos, emitirían órdenes de arresto para Ivana y Carlos esa misma noche. ¿Y el hombre que Carlos contrató? Pregunté. ¿Qué pasa con él? La policía enviará una unidad a tu edificio. Si está ahí esperándote, lo atraparán. Y si no está ahí, las declaraciones de Ivana y Carlos bajo interrogatorio eventualmente llevarán a él. El edificio de la fiscalía era una estructura moderna de vidrio y concreto en el centro de la ciudad. Leandro me guió a través de los pasillos con la confianza de alguien que había estado ahí muchas veces antes. Subimos al tercer piso y entramos a una oficina donde nos esperaba una mujer de unos 40 años con traje formal y una expresión seria. Fiscal Martina Salazar, se presentó, estrechando mi mano con un apretón firme. Leandro me contó brevemente su situación por teléfono. Necesito escuchar su historia completa y ver esa grabación. Durante las siguientes 2 horas, reviví cada detalle de mi pesadilla. La fiscal Martina tomaba notas constantemente, deteniendo la grabación en momentos específicos, haciéndome aclarar ciertos puntos. Hubo momentos en que pensé que no podría continuar, que el peso emocional de todo era demasiado. Pero Leandro estaba ahí, a mi lado, recordándome con su simple presencia que no estaba sola. Cuando finalmente terminamos, la fiscal Martina se recostó en su silla y me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo con algo que parecía genuina compasión. Señora Rosales, lo que ha vivido es terrible y lo que está documentado en esa grabación es suficiente para proceder con cargos criminales serios, dijo. Voy a solicitar órdenes de arresto inmediatas para Ivana Rosales y Carlos Méndez por conspiración para cometer homicidio. También voy a coordinar con la policía para que revisen su edificio y su departamento. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté, mi voz apenas un susurro. La adrenalina que me había mantenido funcionando durante las últimas horas comenzaba a desvanecerse, dejándome exhausta y temblorosa. Las órdenes de arresto pueden estar listas en 1 hora, respondió la fiscal Martina, revisando su reloj. Son las 7 de la noche. Para las 8:30, tendré equipos moviéndose para ejecutar los arrestos. Mientras tanto, usted no puede estar sola y definitivamente no puede volver a su casa. Puede quedarse conmigo, ofreció Leandro inmediatamente. Mi esposa y yo tenemos una habitación de huéspedes. Estará segura allí. La fiscal asintió con aprobación. Perfecto. Señora Rosales, le voy a asignar protección policial también. Un oficial la acompañará a la casa del señor Fuentes y permanecerá afuera durante la noche. Es solo una precaución, pero dadas las circunstancias, prefiero no arriesgarme. Me sentí abrumada por la amabilidad de estos 2 extraños que estaban haciendo tanto por mí. Bueno, Leandro no era exactamente un extraño, pero hacía más de 1 año que no lo veía. Y aún así, había dejado todo para ayudarme sin hacer preguntas, sin dudar de mi palabra. Gracias, logré decir, aunque las palabras se sentían inadecuadas para expresar lo que realmente sentía. La fiscal Martina hizo varias llamadas más, su voz autoritaria dando instrucciones precisas. Escuché fragmentos: sospecha de intento de homicidio, arrestos prioritarios, posible cómplice en el edificio. Cada palabra hacía que la situación se sintiera más real y más aterradora. Aproximadamente 1 hora después, tal como había prometido, la fiscal nos informó que las órdenes de arresto habían sido aprobadas. 2 equipos policiales estaban en camino, uno a la casa de Ivana y otro al departamento de Carlos. Un tercer equipo había sido enviado a mi edificio para verificar si había alguien sospechoso merodeando o si habían forzado la entrada a mi departamento. ¿Quiere estar presente cuando los arresten?, preguntó la fiscal, mirándome con curiosidad. No es necesario, pero algunos familiares encuentran cierre en ver cómo se ejecuta la justicia. Negué con la cabeza inmediatamente. No quería ver a Ivana esposada. No quería ver su rostro cuando se diera cuenta de que su plan había fallado. No quería tener esa imagen grabada en mi memoria para siempre. Solo quiero irme a casa eventualmente, dije en voz baja. Quiero que esto termine. Lo entiendo. Leandro, manténme informada de cualquier cosa inusual. Señora Rosales, estaré en contacto mañana temprano. Probablemente necesitaremos una declaración más formal y hay algunos papeles que tendrá que firmar. Salimos del edificio de la fiscalía cuando el sol ya se había ocultado completamente.
El oficial asignado para protegerme nos esperaba afuera, un hombre joven de unos 30 años llamado Alonso que me saludó con respeto profesional, pero con una calidez en sus ojos que me hizo sentir un poco más segura. Señora Rosales, voy a seguirlos hasta la casa del señor Fuentes y me quedaré en el exterior durante la noche, explicó. Si ve, escucha o siente algo fuera de lo común, me llama inmediatamente. Aquí está mi número directo. Me entregó una tarjeta y yo la guardé en mi bolso junto a mi teléfono y las pocas pertenencias que había llevado conmigo en esta pesadilla surreal. El viaje a la casa de Leandro fue tranquilo. Él conducía en silencio, probablemente dándome espacio para procesar todo lo que había sucedido. El oficial Alonso nos seguía a una distancia prudente en su patrulla sin identificación. Por la ventana, veía pasar las luces de la ciudad, la vida normal de personas normales que cenaban en restaurantes, caminaban con sus perros, reían con sus familias. Todo me parecía tan lejano, como si yo estuviera viendo el mundo desde detrás de un cristal grueso que me separaba de la normalidad. La casa de Leandro estaba en un barrio residencial tranquilo, una construcción de 2 pisos con un pequeño jardín delantero bien cuidado. Su esposa, una mujer llamada Fabiana que recordaba vagamente de alguna reunión años atrás, nos recibió en la puerta con una expresión de preocupación maternal. «Ay, Inés, querida», dijo, abrazándome sin pedir permiso, algo que normalmente me habría incomodado pero que en ese momento me hizo llorar. «Leandro me contó todo. Estás segura aquí. Nadie te hará daño». Me llevó adentro mientras Leandro hablaba brevemente con el oficial Alonso afuera. La casa era acogedora, con muebles cómodos y fotografías familiares en las paredes. El olor a comida casera flotaba en el aire, recordándome que no había comido nada en todo el día. «Debes estar hambrienta», dijo Fabiana, leyendo mis pensamientos. «Hice sopa de pollo. Nada elegante, pero reconforta el alma». No tenía apetito, pero ella insistió y yo terminé sentada en su mesa de cocina, sorbiendo sopa caliente que efectivamente reconfortaba algo dentro de mí. Leandro se unió a nosotros después de asegurar que el oficial Alonso estaba posicionado estratégicamente con vista a la entrada principal. «Las noticias no tardarán en llegar», dijo Leandro, sirviéndose café. «Una vez que ejecuten los arrestos, la fiscal Martina nos contactará». Esperamos. Los minutos se arrastraban como horas. Fabiana intentaba hacer conversación casual sobre cualquier cosa excepto la situación actual. Me preguntó sobre mi salud, sobre cómo estaba el edificio donde vivía, sobre si había visto alguna película buena recientemente. Eran preguntas mundanas y triviales, pero apreciaba el esfuerzo que hacía para mantenerme distraída. Alrededor de las 9:30 de la noche, el teléfono de Leandro sonó. Vi cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba, asintiendo ocasionalmente, haciendo preguntas cortas. Cuando colgó, me miró con una mezcla de alivio y algo más oscuro. «Los arrestaron», dijo simplemente. «A ambos». Ivana estaba en su casa cuando llegó el equipo policial. Carlos estaba con ella. No opusieron resistencia. Debí sentir alivio. Debí sentir victoria. Pero lo único que sentí fue un vacío profundo y doloroso. Mi hija estaba en una celda. La niña que había crecido dentro de mí, a quien había dado vida, estaba siendo procesada como una criminal. Y lo era. Era una criminal que había intentado matarme. Pero seguía siendo mi hija. ¿Y el otro hombre?, pregunté. «El que Carlos contrató». «También lo encontraron», respondió Leandro, y su expresión se volvió más sombría. «Estaba dentro de tu departamento, Inés». Forzó la cerradura trasera, la del balcón. Estaba preparando el lugar para que pareciera que habías tenido un escape de gas accidental. «Si hubieras regresado a casa esta tarde». No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Los tres sabíamos exactamente qué habría pasado si yo hubiera regresado a mi departamento. Estaría muerta. Mi cuerpo habría sido encontrado mañana por la mañana, tal vez por el administrador del edificio o por algún vecino que oliera el gas. Ivana habría llorado lágrimas de cocodrilo en mi funeral. Habría heredado todo. Y nadie habría sospechado nada. 10 minutos, susurré, recordando las palabras que había pensado cuando escuché por primera vez la grabación. Si no hubiera olvidado mi teléfono, si no hubiera ido a buscarlo justo cuando ellos estaban hablando, si no hubiera escuchado sus planes, solo me habrían quedado 10 minutos de vida cuando regresara a casa.
Fabiana se acercó y tomó mi mano entre las suyas. Pero no pasó, dijo firmemente. Estás aquí. Estás viva. Y esos monstruos van a pagar por lo que intentaron hacer. El teléfono de Leandro sonó nuevamente. Esta vez fue una conversación más larga. Pude escuchar que estaba hablando con la fiscal Martina, discutiendo detalles legales que mi cerebro cansado no podía procesar completamente. Cuando finalmente colgó, se sentó frente a mí con expresión seria. Ivana y Carlos están siendo interrogados por separado, explicó. Aparentemente, Carlos empezó a hablar casi inmediatamente. Les está dando todos los detalles, cómo conoció al hombre que contrató, cuánto le pagó, exactamente qué le ordenó hacer. Está tratando de negociar un trato, culpando a Ivana de ser la cerebro detrás de todo. ¿Y ella?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Ivana no ha dicho nada todavía. Pidió un abogado. Pero con la grabación, el testimonio de Carlos y el hecho de que atraparon al sicario literalmente en tu departamento preparando la escena del crimen, no hay mucho que su abogado pueda hacer. Sentí que las lágrimas comenzaban a caer por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza exactamente, ni de alivio. Eran lágrimas de algo más complejo, una mezcla de pérdida, traición, supervivencia y una profunda fatiga emocional. ¿Cuánto tiempo estarán en prisión?, pregunté, secándome las mejillas con el dorso de la mano. Eso depende de muchos factores, respondió Leandro cuidadosamente. Pero conspiración para cometer homicidio, intento de homicidio premeditado, estamos hablando de sentencias largas. Décadas, potencialmente. Especialmente con evidencia tan clara. Décadas. Mi hija pasaría décadas en prisión. Envejecería detrás de barrotes. Y yo envejecería aquí afuera, sola, sabiendo que mi única hija me había odiado tanto como para querer verme muerta. Deberías dormir, dijo Fabiana suavemente. Te preparé la habitación de huéspedes. Hay ropa limpia y todo lo que puedas necesitar. Mañana será otro día difícil y necesitas descansar. Tenía razón, aunque la idea de dormir me parecía imposible. Me llevó escaleras arriba a una habitación pequeña pero acogedora, con una cama cubierta por un edredón floreado y cortinas que bloqueaban la luz de la calle. Sobre la cama había un camisón limpio y artículos de tocador básicos. Si necesitas algo, lo que sea, solo llama, dijo Fabiana, señalando el teléfono de la mesita de noche. Leandro y yo estaremos despiertos un rato más abajo. Me dejó sola y yo me senté en la cama, mirando alrededor de esta habitación extraña que era mi refugio temporal. Me cambié el camisón que Fabiana había dejado y me metí bajo las sábanas limpias que olían a lavanda. La cama era cómoda, mucho más que la de mi propio departamento, pero no podía relajarme. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ivana. No la Ivana adulta y cruel que había ordenado mi muerte, sino la Ivana niña, la que solía trepar a mi cama durante las tormentas, la que me abrazaba y me decía que era la mejor mamá del mundo. ¿En qué momento se había roto todo? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico en el que perdí a mi hija? Repasé mentalmente años de interacciones frías, de cumpleaños olvidados, de llamadas no devueltas. Las señales siempre habían estado ahí, pero yo las había ignorado, aferrándome a la esperanza de que algún día las cosas mejorarían. El sueño finalmente llegó cerca de las 2 de la mañana, pero fue intranquilo y lleno de pesadillas. Soñé que estaba en mi departamento cuando el gas comenzaba a llenar el espacio. Soñé que corría, pero mis piernas no se movían. Soñé que gritaba, pero nadie podía escucharme. Me desperté sobresaltada alrededor de las 6 de la mañana, el corazón latiendo con fuerza, desorientada por un momento hasta que recordé dónde estaba. La luz gris del amanecer se filtraba a través de las cortinas. Abajo, podía escuchar sonidos de actividad en la cocina. Me levanté, me lavé la cara en el baño adjunto y bajé las escaleras. Fabiana ya estaba preparando café, vestida y arreglada como si fuera un día normal. Leandro estaba en la mesa, revisando papeles y su laptop, con ese aspecto ligeramente desvelado de alguien que no había dormido lo suficiente. «Buenos días», me saludó Fabiana con una sonrisa gentil. «¿Café? Tostadas». Acepté el café, pero rechacé la comida. Mi estómago seguía siendo un nudo apretado de ansiedad. Leandro levantó la vista de su computadora. La fiscal Martina llamó hace media hora, dijo. Quiere vernos en su oficina a las 10. Hay algunos desarrollos nuevos.
¿Qué tipo de desarrollos?, pregunté, sintiendo como la ansiedad volvía a apoderarse de mí. No dio detalles por teléfono. Solo dijo que era importante que estuvieras presente. Las siguientes horas pasaron en una especie de neblina. Me duché, me puse la misma ropa del día anterior porque no tenía nada más. Intenté comer algo de las tostadas que Fabiana insistió en prepararme. El oficial Alonso seguía afuera, ahora relevado por otra oficial llamada Martina, que nos saludó con profesionalismo cortés. Llegamos a la fiscalía exactamente a las 10. La fiscal Martina nos esperaba en su oficina, pero esta vez no estaba sola. Había un hombre mayor con ella, de unos 50 y tantos años, con traje oscuro y una expresión seria que me puso nerviosa inmediatamente. Señora Rosales, este es el detective Mateo Vargas, presentó la fiscal. Ha estado a cargo de la investigación desde anoche. El detective me estrechó la mano con un apretón firme, pero no excesivo. Señora, ante todo, permítame decirle que su instinto de supervivencia probablemente le salvó la vida, dijo con una voz grave y tranquilizadora. Y esa grabación accidental fue la evidencia más sólida que he visto en años. ¿Qué pasó anoche después de los arrestos?, pregunté, sentándome en la silla que me ofrecieron. La fiscal y el detective intercambiaron una mirada. Carlos Méndez comenzó a hablar casi inmediatamente. Empezó el detective Mateo. Confesó todo. Las deudas de juego sumaban en realidad más de lo que le dijo a Ivana. Debe aproximadamente $90,000 a 3 prestamistas diferentes, todos con conexiones peligrosas. Estaba desesperado. Según él, fue Ivana quien sugirió primero que sería conveniente si usted tuviera un accidente. Cada palabra era un golpe. Había sido idea de ella. Mi propia hija había sido quien primero verbalizó el pensamiento de matarme. Carlos dio el nombre del hombre que contrató, continuó el detective. Se llama Alfredo Ramos, tiene antecedentes por asalto y extorsión. Carlos le pagó $10,000, dinero que Ivana sacó de sus tarjetas de crédito y vendiendo algunas joyas que tenía. Ramos confesó también cuando lo confrontamos con el testimonio de Carlos. Dijo que solo estaba haciendo un trabajo, que no tenía nada personal contra usted. ¡Qué reconfortante!, murmuré con amargura. Ivana, por otro lado, ha sido menos cooperativa, dijo la fiscal Martina. Su abogado está tratando de argumentar que ella estaba siendo manipulada por Carlos, que la convenció de ir por ese camino. Pero la grabación contradice eso claramente. En el audio, se escucha que ella toma decisiones, que acepta el plan, que da su aprobación final. ¿Qué significa esto legalmente?, preguntó Leandro, siempre el abogado profesional incluso en medio del caos emocional. Ambos están siendo acusados de conspiración para cometer homicidio y tentativa de homicidio, respondió la fiscal. Alfredo Ramos está siendo acusado de intento de homicidio. Con las pruebas que tenemos, estoy confiada en que obtendremos condenas. Carlos probablemente obtendrá una sentencia ligeramente reducida por cooperar, pero aún estamos hablando de entre 15 y 20 años. Ivana podría enfrentar de 20 a 25 años sin posibilidad de libertad condicional. 20 a 25 años. Mi hija tendría más de 50 cuando saliera, si es que vivía para verlo. Y yo, si seguía con vida para entonces, sería una anciana de casi 90 años. Hay algo más, dijo el detective Mateo, y algo en su tono me hizo saber que lo que venía sería difícil de escuchar. Cuando registramos la casa de Ivana, encontramos su testamento, señora Rosales. El que hizo el año pasado. ¿Y?, pregunté, confundida sobre por qué eso era relevante. Ivana lo tenía en su poder. Además, encontramos borradores de un nuevo testamento en su computadora, uno que ella había estado preparando. Estaba falsificando su firma, señora. Planeaba reemplazar su testamento real con uno falso que la dejara a ella como única heredera de todo. Me quedé sin palabras. No solo había planeado matarme, sino que había estado preparando el terreno para asegurarse de que obtendría cada centavo, cada posesión, todo lo que Rodrigo y yo habíamos trabajado para construir durante toda una vida. Eso añade cargos de fraude e intento de falsificación de documentos, agregó la fiscal con satisfacción profesional. Su caso se vuelve más sólido con cada hora que pasa. ¿Cuándo será el juicio?, pregunté, mi voz sonando distante incluso para mis propios oídos. Probablemente en 6 a 8 meses, respondió la fiscal. Hay procedimientos que deben seguirse, audiencias preliminares, mociones.
Pero con la evidencia que tenemos, hay una posibilidad de que acepten un acuerdo de culpabilidad para evitar el juicio. Tendré que testificar. La idea me aterraba. Ver a Ivana en una corte, sentada en la mesa de la defensa, mirándome mientras yo explicaba cómo había descubierto su plan para asesinarme. Probablemente sí, dijo Leandro suavemente. Pero estaremos ahí contigo. Cada paso del camino. La reunión continuó durante otra hora, con más detalles legales, más explicaciones de procedimientos, más preguntas sobre mi relación con Ivana a lo largo de los años. Querían establecer un patrón de comportamiento, pruebas de que había habido hostilidad de su parte durante mucho tiempo. Cuando finalmente salimos de la oficina de la fiscal, me sentía completamente vacía. Leandro sugirió que comiéramos algo, pero yo solo quería estar sola. Necesitaba procesar todo, necesitaba empezar a entender cómo iba a reconstruir mi vida después de esto. ¿Cuándo puedo volver a mi departamento?, pregunté. La escena del crimen ya fue procesada, respondió Leandro. Técnicamente puedes regresar hoy si quieres. Pero Inés, ¿estás segura de que es buena idea? Es el lugar. Es mi hogar, dije con más firmeza de la que sentía. No voy a dejar que me quiten eso también. Leandro insistió en acompañarme cuando finalmente decidí regresar a mi departamento esa misma tarde. Fabiana había empacado algunas provisiones en una bolsa, comida que podía calentar fácilmente, como si yo fuera una niña yendo a un campamento en lugar de una mujer de 68 años regresando a la casa donde casi la asesinan. El trayecto fue silencioso. Miraba por la ventana del auto de Leandro, observando las calles familiares de mi barrio, preguntándome si alguna vez volverían a sentirse seguras. Cada persona en la acera era una amenaza potencial. Cada auto que nos seguía por más de 2 cuadras hacía que mi corazón se acelerara. Cuando llegamos a mi edificio, vi la cinta policial amarilla todavía colgando de la puerta del balcón trasero de mi departamento. El administrador, el señor Héctor, estaba en el vestíbulo y se acercó inmediatamente cuando me vio entrar. Señora Inés, Dios mío, dijo, sus ojos llenos de preocupación genuina. La policía estuvo aquí toda la noche. Me contaron lo que pasó. No puedo creer que alguien intentara. En mi edificio. Está bien, Héctor, le dije, aunque claramente no estaba bien. Arreglaron la cerradura del balcón. Sí. Llamé a un cerrajero esta mañana. Puso una cerradura nueva, muy segura. Y también cambié el código del edificio, por si acaso. Aquí tiene el nuevo código. Me entregó un papel con una combinación de números que memoricé inmediatamente. Leandro y yo subimos al 3er piso, nuestros pasos resonando en el hueco de la escalera. Mi puerta estaba intacta, al menos por fuera, pero había una marca donde la policía había puesto un sello que luego habían removido. Abrí con mi llave, mi mano temblando ligeramente. La puerta se abrió revelando mi departamento, mi hogar de los últimos 5 años. Todo parecía normal a primera vista, pero luego noté los pequeños detalles. Polvo de huellas dactilares en algunas superficies, muebles ligeramente movidos de su posición habitual, la ventana del balcón trasero abierta para ventilar. Y el olor. Un olor químico residual que me hizo saber que la policía había encontrado lo que Alfredo Ramos había preparado. El gas que habría llenado mi hogar, que habría acabado con mi vida mientras dormía o simplemente respiraba. ¿Estás segura de esto?, preguntó Leandro, observando mi rostro mientras yo miraba alrededor. Tengo que estarlo, respondí, entrando completamente y cerrando la puerta detrás de nosotros. No puedo dejar que el miedo me convierta en prisionera de mi propia vida. Pasamos la siguiente hora revisando el departamento. Leandro verificó todas las ventanas, todas las cerraduras, incluso revisó debajo de la cama y dentro de los armarios como si fuéramos a encontrar algún peligro acechando. Yo limpié el polvo de huellas dactilares, devolví los muebles a sus lugares correctos, intenté hacer que el espacio volviera a sentirse mío. El teléfono del departamento sonó, haciéndome sobresaltar. Lo miré con desconfianza antes de responder. Inés. Era Alma, su voz cargada de alivio y preocupación. Finalmente contestas. He estado tratando de comunicarme contigo todo el día. ¿Qué demonios está pasando? Vi en las noticias que arrestaron a Ivana y Carlos. Dijeron algo sobre intento de homicidio, pero no dieron nombres de las víctimas. Por favor dime que no es lo que estoy pensando. Me senté en el sofá, de repente exhausta.
Es exactamente lo que estás pensando, dije quedamente. Ivana y Carlos planearon matarme, Alma. Contrataron a alguien para hacerlo parecer un accidente. Escuché un sollozo del otro lado de la línea. Dios mío, Inés. ¿Cómo? ¿Por qué? Le conté todo, desde el principio. La fiesta, la humillación, el teléfono olvidado, la grabación accidental, la conversación que había escuchado. Alma lloró abiertamente mientras yo hablaba, interrumpiendo ocasionalmente con exclamaciones de horror e incredulidad. Voy para allá, dijo cuando terminé. Ahora mismo. No deberías estar sola. Estoy con Leandro Fuentes, el abogado de Rodrigo. Pero sí, ven. Necesito verte. Alma llegó 30 minutos después, cargando una maleta pequeña. Me voy a quedar contigo unos días, anunció sin darme opción de negarme. No me importa si hay espacio o no. Dormiré en el sofá si es necesario. Pero no te voy a dejar sola después de algo así. La abracé, dejando que sus brazos me sostuvieran mientras finalmente me permitía sentir el peso completo de todo lo que había sucedido. Lloré en su hombro como no había llorado desde la muerte de Rodrigo, lágrimas que venían de un lugar profundo y roto dentro de mí. Leandro se despidió poco después, haciéndome prometer que lo llamaría si necesitaba cualquier cosa. Alma preparó té y nos sentamos en mi pequeña mesa de comedor, la misma mesa donde Rodrigo e Ivana y yo habíamos compartido miles de comidas cuando ella era pequeña. ¿Cómo terminamos aquí?, pregunté, mirando fijamente mi taza de té. ¿En qué momento mi hija se convirtió en alguien capaz de esto? No lo sé, hermana, respondió Alma con tristeza. Pero sé que no es tu culpa. Tú fuiste una buena madre. La mejor que pudiste ser. Ivana tomó sus propias decisiones horribles, y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. Pasará décadas en prisión, susurré. Mi única hija. La sangre de mi sangre. Tu única hija intentó asesinarte por dinero, dijo Alma con dureza. No puedes permitirte sentir lástima por ella. Inés. Ella no sintió lástima por ti cuando planeaba tu muerte. Tenía razón, lo sabía. Pero el corazón de una madre no funciona con lógica. Amamos incluso cuando no deberíamos. Perdonamos incluso lo imperdonable, sufrimos por nuestros hijos sin importar cuánto daño nos causen. Los días siguientes pasaron en una especie de rutina extraña. Alma se quedó conmigo, durmiendo en el sofá a pesar de mis protestas. Leandro llamaba diariamente con actualizaciones sobre el caso. La fiscal Martina me citó 2 veces más para aclarar detalles y firmar declaraciones. Los vecinos del edificio me miraban con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa cuando me cruzaba con ellos en el pasillo. La historia había salido en las noticias locales. No mencionaban mi nombre específicamente debido a que era la víctima, pero el barrio era pequeño y los chismes viajaban rápido. Todos sabían que la mujer del tercer piso casi había sido asesinada por su propia hija. Una semana después de los arrestos, Leandro me llamó con noticias. Ivana quiere verte, dijo sin preámbulos. Solicitó una visita. Estás en tu derecho de negarla, por supuesto. Nadie esperaría que quisieras verla después de lo que hizo. Mi primer instinto fue decir que no. ¿Para qué querría ver a la persona que había ordenado mi muerte? ¿Qué posible bien podría salir de ese encuentro? Pero había algo dentro de mí, esa parte terca de madre que nunca muere sin importar cuánto daño reciba, que necesitaba verla una última vez. Necesitaba mirarla a los ojos y escuchar qué posible explicación podría tener. Necesitaba ese cierre, por doloroso que fuera. Iré, dije, sorprendiéndome a mí misma. ¿Cuándo? Mañana por la tarde. 3 de la tarde. Yo te acompaño, por supuesto. Alma protestó vigorosamente cuando le conté. ¿Estás loca? ¿Quieres ir a ver a la persona que intentó matarte? ¿Para qué, Inés? Para que te lastime más. Necesito hacerlo, dije simplemente. Necesito escuchar qué tiene que decir. Y necesito decirle algunas cosas también. Entonces voy contigo. No. Esto es algo que tengo que hacer sola. La discusión continuó durante horas, pero finalmente Alma cedió, aunque hizo que le prometiera que mantendría la calma, que no dejaría que Ivana me manipulara emocionalmente una vez más. Al día siguiente, Leandro pasó a recogerme a las 2:30.
El trayecto a la prisión preventiva donde mantenían a Ivana fue largo y silencioso. Yo miraba por la ventana, preparándome mentalmente para ver a mi hija detrás de un cristal, vestida con un uniforme de prisión, pagando las consecuencias de haber intentado matarme. La prisión era un edificio gris y deprimente rodeado de altas vallas con alambre de púas. Pasamos por varios controles de seguridad, dejamos nuestras pertenencias en casilleros, fuimos escaneados y revisados. Finalmente, nos llevaron a una sala de visitas dividida por paneles de vidrio grueso, con teléfonos a cada lado para comunicarse. Me senté en una silla de plástico incómoda y esperé. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Leandro estaba de pie detrás de mí, una presencia silenciosa y reconfortante. Entonces la puerta del otro lado se abrió e Ivana entró. Casi no la reconocí. En solo una semana, mi hija se había transformado en alguien diferente. Sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola de caballo descuidada, vestida con el uniforme naranja de la prisión, parecía más joven y más vulnerable de lo que la había visto en años. Pero cuando nuestros ojos se encontraron a través del cristal, vi que la frialdad seguía ahí, esa distancia emocional que siempre había existido entre nosotras. Se sentó frente a mí y tomó el teléfono de su lado. Yo hice lo mismo, presionando el auricular contra mi oreja con mano temblorosa. «Mamá», dijo, y su voz sonaba diferente, más pequeña, casi como la niña que solía ser. «Gracias por venir». No respondí inmediatamente. Solo la miré, esta persona que había crecido dentro de mí, a quien había amado incondicionalmente durante 42 años, y que había estado dispuesta a borrarme de la existencia por dinero. «¿Por qué pediste verme?», pregunté finalmente, manteniendo mi voz neutral. Ivana bajó la mirada. «Necesitaba explicarte. Necesitaba que entendieras que yo no. Que las cosas se salieron de control. Carlos estaba desesperado, me presionó, y yo». «No», la interrumpí con firmeza. «No vas a culpar a Carlos. Escuché la grabación. Ivana. Escuché tu voz cuando dijiste, está bien, hazlo. Nadie te presionó. Tomaste una decisión». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no estaba segura si eran genuinas o calculadas. «Estaba enojada contigo», dijo, su voz quebrándose. «Siempre estuve enojada. Desde que papá murió y descubrí que había cambiado su testamento, que había dejado dinero para la tía Alma y para esa estúpida organización benéfica. Como si extraños merecieran más que tu propia hija. Tu padre te dejó la casa de campo y $50,000, respondí, sintiendo como la rabia comenzaba a reemplazar al dolor. Eso era más que generoso. Pero no era suficiente para ti, ¿verdad? Nunca nada era suficiente. Tú también cambiaste tu testamento, me acusó, su tristeza transformándose en resentimiento. Sin siquiera decirme. Como si yo no importara. Cambié mi testamento porque durante años me trataste como basura, dije, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. Porque cada vez que intentaba acercarme a ti me rechazabas. Porque el único momento en que mostrabas interés en mí era cuando necesitabas dinero. ¿Y sabes qué, Ivana? Aún así te amaba. Aún así vendí las joyas de tu padre para pagarte esa maldita fiesta. Aún así habría hecho cualquier cosa por ti. Pero no era suficiente, susurró ella. Nunca fuiste suficiente. Papá era el fuerte, el exitoso. Tú solo eras la esposa, la madre, nada especial. Esas palabras me golpearon como una bofetada física. Era la verdad más cruda y dolorosa que Ivana me había dicho jamás. Para ella, yo nunca había sido una persona completa, solo un rol, una función que cumplir. Y cuando dejé de ser útil, dejé de tener valor. Vine aquí pensando que tal vez habría alguna explicación, dije, sintiendo como algo dentro de mí se cerraba definitivamente. Que tal vez mostrarías remordimiento real, que reconocerías la magnitud de lo que intentaste hacer. Pero veo que solo querías justificarte. Querías hacerme sentir culpable de alguna manera por tus acciones. No es así, protestó Ivana, las lágrimas corriendo por sus mejillas ahora. Mamá, yo me arrepiento. De verdad. Si pudiera retroceder el tiempo. Pero no puedes, la interrumpí. Y aunque pudieras, no estoy segura de que tomarías una decisión diferente. El problema nunca fue Carlos, ni el dinero,
ni siquiera el testamento. El problema es que en algún punto del camino, perdiste tu humanidad. Te convertiste en alguien capaz de planear la muerte de su propia madre con la misma frialdad con la que planearías unas vacaciones. Me puse de pie, lista para terminar esta conversación que solo estaba reabriendo heridas. «Espera», dijo Ivana urgentemente. «Por favor, no te vayas así. Necesito que me perdones. Necesito saber que algún día podremos». «No», dije con una claridad que me sorprendió incluso a mí. «No hay perdón para esto, Ivana. No hay camino de regreso. Pasarás muchos años en prisión pensando en lo que hiciste. Y yo pasaré el resto de mi vida reconstruyéndome, rodeándome de personas que realmente me aman, viviendo para mí misma por primera vez en décadas». «¿Entonces eso es todo?», preguntó, su voz ahora llena de rabia en lugar de tristeza. «¿Me vas a abandonar aquí?». «No te estoy abandonando», respondí tranquilamente. «Tú te abandonaste a ti misma el momento en que decidiste que mi vida valía menos que tu herencia. Adiós, Ivana». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder y me alejé sin mirar atrás. Leandro me alcanzó en el pasillo, su mano en mi hombro en un gesto de apoyo silencioso. «¿Estás bien?», preguntó mientras salíamos del edificio hacia el aire fresco del exterior. «Lo estaré», respondí, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creí. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Ivana finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad después de que Carlos testificara en su contra. Recibió 23 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Carlos recibió 18 años. Alfredo Ramos, el hombre que habían contratado, recibió 15 años. Yo asistí a la sentencia, necesitaba ver ese momento final de justicia. Cuando el juez pronunció la sentencia, Ivana me miró desde la mesa de la defensa. Busqué en su rostro algún signo de remordimiento genuino, pero solo vi resentimiento y autocompasión. Después del juicio, Alma me convenció de vender mi departamento. Tenía demasiados recuerdos oscuros, demasiadas sombras. Compré un lugar más pequeño pero más luminoso en un barrio diferente, un nuevo comienzo en todos los sentidos. Retomé viejas aficiones que había abandonado. Me uní a un club de lectura en la biblioteca local. Empecé a tomar clases de pintura. Conocí a otras mujeres de mi edad que se convirtieron en amigas verdaderas, el tipo de amigas que había estado demasiado ocupada criando a Ivana para cultivar antes. Actualicé mi testamento una vez más. Alma recibiría la mitad de todo. El resto iría al refugio de mujeres maltratadas y a una organización que ayudaba a personas mayores víctimas de abuso familiar. Rodrigo habría estado orgulloso. 6 meses después de la sentencia, recibí una carta de Ivana desde la prisión. La sostuve en mis manos durante días sin abrirla. Finalmente, una tarde lluviosa, la abrí y leí sus palabras. Era más de lo mismo, justificaciones, culpa proyectada, promesas vacías de cambio. La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Algunos vínculos, una vez rotos de forma tan violenta, no pueden ni deben repararse. Pasé demasiados años de mi vida tratando de ganarme el amor de alguien incapaz de darlo. Ya no era esa mujer. Ya no era la madre desesperada rogando por migajas de afecto. Era Inés Rosales, una sobreviviente. Una mujer que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido vivir. Una mujer que había perdido a su única hija, pero había encontrado su propia fuerza. En las noches tranquilas en mi nuevo apartamento, a veces pensaba en esos 10 minutos. Los 10 minutos que habrían sido todo lo que me quedaba de vida si no hubiera olvidado mi teléfono, si no hubiera regresado en el momento exacto, si no hubiera escuchado esa conversación. Pero no pensaba en ellos con terror. Pensaba en ellos con gratitud. Porque esos 10 minutos me habían dado una segunda oportunidad. Una oportunidad de vivir el resto de mi vida en mis propios términos, rodeada de personas que me valoraban, libre del peso de un amor tóxico que casi me destruye. Y eso, descubrí, era más valioso que cualquier herencia, cualquier vínculo familiar, cualquier cosa que Ivana hubiera podido quitarme. Sobreviví. Y en ese sobrevivir, finalmente aprendí a vivir.